Comunicación con el intendente de Carpintería, el señor Gastón Herrera, porque él presentó o pidió públicamente, digamos, que se modifique la ley de coparticipación municipal de la provincia de San Luis, un reclamo histórico que vienen haciendo muchos intendentes de la provincia y también, sí, los sectores opositores también en la provincia, hace mucho tiempo por la baja participación que hay que asfixia a los municipios. Así que, buen día, señor Gastón Herrera, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Buen día. Cuéntenos, ¿por qué usted está pidiendo esto de que se modifique la ley de coparticipación municipal? Nosotros estamos pidiendo la ley, siempre ha sido una charla que se ha tenido con los intendentes y con los distintos dirigentes, pero bueno, analizando esta situación coyuntural que se está viviendo por estos meses después del 11 de junio y teniendo en cuenta, por supuesto, la necesidad de los municipios, principalmente los del interior, y Carpintería, que es un pueblo que ha crecido exponencialmente durante los últimos 10 años, hemos hecho este pedido público e institucional también, porque lo hemos publicado en la página, pidiendo que se modifique la ley 351 del 2004, que es la que establece el régimen de coparticipación municipal y los porcentajes respecto de la masa coparticipable que esa normativa establece. Uh-huh. Claro, y teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que ustedes tienen ahora y que se coparticipa de acuerdo a la cantidad de habitantes, y eso ha quedado desactualizado. Ha quedado desactualizado, pero además en sí el porcentaje que se le da a los municipios, porque de la masa coparticipable, que se integra por la mayoría de los impuestos, la distribución primaria establece que el 80% pasa de forma automática para la provincia. El restante 20% para los municipios, pero nosotros solamente vemos un 16% de ese 20%. Claro. ¿Por qué? Porque el 3,5% pasa a un fondo municipal de saneamiento y desarrollo y un 0,5% a un fondo de aporte del Tesoro Provincial. Estos dos últimos ítems nosotros no lo vemos reflejado nunca en nuestras cuentas. Entonces ese 16%, la realidad es que es muy baja para las necesidades que tienen que atender los municipios. Fundamentalmente, algunos, por suerte, acá lo que es Carpintería, lo bueno de la costa, tenemos dentro de todo ingresos genuinos, que asimismo a veces no alcanza porque vivimos netamente el turismo y por ende se da en las épocas de temporada, pero hay otros municipios que viven netamente de la coparticipación. Y la realidad es que siempre estamos bastante precarizados a la hora de poder hacer proyección respecto de obra pública, de mejorar el parque automotor del municipio, y las necesidades básicas, y sobre todo en estos tiempos que nos tocó atravesar en el caso de la pandemia. Después acá esta zona también tuvo un temporal enorme en donde se destruyeron las calles, perdimos muchos servicios públicos, y ahí es donde se intensifica la necesidad de tener mayores ingresos de acuerdo a la demanda que tiene el municipio. Usted, intendente, en el comunicado que dan a conocer, nombra que aproximadamente reciben 12 millones de pesos por coparticipación. Nosotros recibimos un promedio porque va variando entre 12 y 13 millones de pesos por mes, de los cuales tan solo 8 millones, sin contar horas extras y sin contemplar el resto de los gastos corrientes, los usamos para pagar sueldos. Claro. Es un número, incluso ya 12, 13 millones, es un número que ha quedado bastante corto para todo lo que significa, ¿no? Llevar adelante el municipio. La situación de Carpintería se agrava porque nosotros recibimos ese monto por un porcentaje de 1.788 habitantes, y ya somos casi 8.000, y más me animaría a decir. ¿Y por qué no se actualiza de acuerdo, por ejemplo, al último censo? Porque los datos oficiales del censo que se prorrogó, porque iba a ser en el 2020, se prorrogó al 2022 por la pandemia, pero todavía no están arrojando los datos oficiales. Entonces, nosotros, Carpintería en sí, todos los pueblos se ven afectados 2 años de atraso ya, y encima ya se cumple un año y los datos ya tendrían que haber estado reflejados en el sistema y todavía no están. Entonces, para Carpintería la situación se agrava. Hay que tener en cuenta que en el 2016, en base a otros datos, los del padrón electoral y algunos datos más que se contemplaron, Carpintería fue uno de los pueblos que más creció a nivel país. ¿Qué está pidiendo, intendente, que se modifique de la ley específicamente? ¿Podría ser un coeficiente que sea más actualizado? Y a mí me parece que se tiene que incrementar el monto del 20%, es muy bajo. El monto del 20% que encima nos dan el 16% es muy bajo, porque la provincia dispone del 80%, claro, de forma automática de la coparticipación, y los municipios también atendemos muchísimas necesidades, pero no solamente eso, sino que nosotros también aportamos
a la masa coparticipable, el impuesto inmobiliario, el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto a los autos motores de cada localidad. Entonces, es una coparticipación, es un porcentaje para los municipios totalmente inequitativo. Uh-huh. Este reclamo, yo cubro la legislatura provincial hace muchos años y es un reclamo histórico de la oposición, principalmente en la legislatura. Y es más, he estado con muchos intendentes que suelen ir y ellos dicen que esto se usa para, se asfixia, digamos, a los municipios con esta coparticipación, en donde tienen que siempre depender de los recursos extra que en algunos casos le envía el Poder Ejecutivo a la provincia. Esto se puede trabajar con los legisladores, que son los que realmente deben impulsar una modificación a la ley. Sí, en base a esta publicación, que la hice en mis redes sociales y también en el institucional del municipio, se comunicó conmigo la señora Gloria Petrino, que es diputada provincial por el departamento Junín, y vamos a empezar a establecer a partir del martes que viene una mesa de trabajo para ver las posibilidades de modificación de este régimen de coparticipación municipal. Uh-huh. Bueno, usted bien dijo, aprovechando esta coyuntura, o a través de esta coyuntura, cuando empezó la nota, esto se debe a esta, resultado electoral que hubo, en donde el gobernador va a cambiar a partir del 10 de diciembre. ¿Usted cree que también eso está vinculado, el planteo que está haciendo usted? Y el planteo yo creo que a veces, por supuesto, hay que hacerlo de manera oportuna. Y bueno, creo que la oportunidad para hacer el reclamo fue ahora, y bueno, por eso lo hice. Que en realidad va más allá de las personas o de quién vaya a cambiar o no. Lo veo desde el punto de vista institucional, porque ahora yo tengo la posibilidad de ser reelecto, tengo para estar 4 años más, pero después el beneficio va a quedar en sí para los municipios y por ende para los pueblos. Uh-huh. Parte de lo que decía el intendente recién, esto de que no reciben el dinero suficiente a veces, y lo dio a conocer en el comunicado, le quita autonomía, ¿no?, a los municipios y sobre todo a aquellos que únicamente dependen de esta coparticipación. Sí, nos quita muchísima autonomía, la autonomía que establece la Constitución provincial, la Constitución nacional, que los municipios necesitan. Digo también, más allá de las personas, esto también va a llevar a que la distribución de la obra pública no sea tan discrecional, porque ustedes se den una idea, los pueblos del interior, que hacemos un gran aporte, que somos una de las localidades más turísticas, tanto Carpintería como Merlo, recibimos un porcentaje bajísimo de obra pública. El 70, el 80% se concentra en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes, uh-huh, que es importante también, pero digo, tiene que haber una distribución un poco más equitativa, porque somos parte de la provincia y tenemos necesidad igual que todos los pueblos. También recuerdo que el diputado Alberto Fara presentó un proyecto vinculado a las aportes o a modificar la coparticipación en cuanto a los municipios turísticos que tienen estas vaivenes, digamos, ¿no?, en donde en la temporada tienen se les duplica, triplica la cantidad de personas que están habitando los lugares. Y tienen, por supuesto, que cubrir servicios para esa cantidad de gente. Eso, nunca prosperó. Por eso digo que, ojalá que ahora, a través de esta coyuntura, se pueda trabajar en esas cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que también, los pueblos ahí se puede hacer un doble análisis, me parece, porque los pueblos que vivimos en turismo, de alguna manera, por suerte, si bien tenemos que trabajar más e intensificar la prestación de los servicios públicos, pero tenemos ciertos ingresos genuinos. Uh-huh. Pero pasa, por ejemplo, que hablo con el intendente del Talita, de la PINUR, y ellos viven netamente de la coparticipación, y se ven quizás en algunas circunstancias más limitados que nosotros. Claro. Ustedes pueden recaudar un poco más durante la temporada turística. Claro, o sea que me parece que si se hace una modificación tiene que ser equitativa para todos los municipios. ¿Usted cobra las tasas y servicios municipales a través de la boleta de la energía eléctrica? No, nosotros no lo cobramos a través de la energía eléctrica porque la realidad es que teníamos un índice de morosidad muy alto cuando asumimos el municipio y nos pareció un poco brusco apelar a ese método, pero además porque después vino la pandemia y un poco el contexto social y económico hay que analizar a la hora de tomar estas medidas. La idea es no poner el pie en la cabeza a la gente. Sí establecimos otros mecanismos como por ejemplo el libre deuda, planes de pago, pero me pareció particularmente que la situación económica no estaba como para implementar ese método un poco coercitivo para los contribuyentes. Al menos no por ahora, no está pensado. ¿Algún legislador se ha comunicado con usted, intendente, para impulsar esta iniciativa o no?
Sí, la legisladora provincial por el Departamento Juvenil, la señora Gloria Petrino, ya habló conmigo y el próximo martes vamos a empezar a establecer mesas de trabajo para ver las posibilidades de modificación de este régimen inequitativo de coparticipación. Bueno, discúlpeme, pero se lo tengo que decir, llama la atención, porque esto es algo que se viene planteándose mucho en la legislatura y el oficialismo era el que nunca accedió al tratamiento de esta ley y bueno, ahora escuchar que Gloria Petrino lo impulse es llamativo, por lo menos llama la atención. Pero bueno, puede si ser es en beneficio pero de los intendentes, ojalá que sea esa la intención, ¿no? De los municipios. Eso es lo más importante. Yo lo veo, por eso que lo planteo ahora, sino quizás siempre estuvo una discusión con los legisladores, con los representantes, pero digo, plantearlo oportunamente me parece que va más allá de las personas, porque por eso nos podemos analizar quién la modificó, quién no, o si la van a modificar a futuro. Creo que es el momento oportuno, es ahora. Sí, bueno, si usted recuerda, cuando el actual oficialismo, el Partido Justicialista, quedó en minoría en la legislatura provincial, cuando hubo esta migración de diputados hacia el adolfismo, a todos unidos, claro, se hicieron modificaciones a la ley que luego el Poder Ejecutivo vetó. Precisamente esto que usted está planteando, a este fondo, de este 3,5% del fondo que va de saneamiento y desarrollo. Esto lo impulsó Alberto Fara, ahí cuando estaba, la oposición más fuerte, lo modificó y el Senado, por supuesto, bueno, tuvo la dificultad de pasar en el Senado. Luego, cuando lograron aprobarla, se acuerda de todas las dificultades que hubo en la legislatura, el Ejecutivo lo vetó. Así que bueno, en buena hora sea que ahora el oficialismo lo impulse, ¿no? Pero digo, no tenemos que olvidarnos toda esta historia que ha tenido esta necesidad de modificar la ley de coparticipación, que realmente es una necesidad. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Gracias, intendente. Estaremos en contacto, seguramente lo veremos en la legislatura el próximo martes. Sí, bueno, gracias a ustedes, que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Hablábamos entonces con Gastón Herrera, intendente de Carpintería, que él publicó y pidió que se modifique la ley de coparticipación municipal, que él dice que les impide prácticamente el funcionamiento, ¿no? Claro. Es una realidad, ¿no? Totalmente. Pero hace años que se viene impulsando esto. Hay que enmarcarlo en el contexto, ¿no? Sí. Por eso digo que me pareció tan llamativo que Gloria Petrino ahora, inmediatamente, ya el martes, quiera tratar el tema en la legislatura. Este será otro de los temas polémicos que se vienen en la legislatura provincial. No olvidemos, por favor, de lo que yo les decía. Este fondo del 3,5% de la masa coparticipable que va a los municipios se modificó. En ese momento la oposición estaba fuerte, porque estaba el adolfismo, ¿te acordás? Con todos unidos, más la oposición, logró modificarla. Hubo ese problema con el Senado, ¿te acordás? Que incluso trajeron a un constitucionalista para hablar, por las polémicas que se había generado, quedó promulgada la ley y el Ejecutivo la vetó, ¿no? Y ese veto fue el que generó también una fuerte discusión en la legislatura sobre su legalidad, y incluso en el Senado se contrató a un constitucionalista para asesorar sobre esta cuestión. Y por eso digo que llama tanto la atención ahora que esto quieran venir a modificar. Pero bueno, veremos qué pasa en los próximos días entonces. 8 de la mañana con 28 minutos, seguimos en Nada Secreto por Radio Universidad.